a todas. Qué gusto que podamos juntarnos, ¿no? Después de un tiempo estar ahí por el Zoom, por la pantallita, ¿no? En lo personal ha sido difícil para mí conectarme, ¿no? A veces que en internet, a veces que las cosas que hay que hacer y así, ¿no? Pero qué lindo que el Señor nos regala otra vez la oportunidad de poder juntarnos, ¿no? Y bueno, el Señor nos creó de tal forma que necesitamos el relacionarnos, ¿no? Y necesitamos vernos, necesitamos el abrazo ahí de la hermana Adis, ¿no? Así fuerte, ¿no? La sonrisa de la hermana Male, que siempre nos anima y nos dice, estoy dando por ti, ¿no? Y bueno, gracias a Dios por este tiempo que todos podemos estar acá. Y cuando empecé a ver la lección, realmente pues el Señor habló mucho a mi corazón, me confrontó mucho y bueno, ahí para que juntas podamos ir viendo. No sé si han podido leer la lección y han podido ahí contestar las preguntas. La autora hablaba, ¿no?, que los primeros 7 capítulos habla mucho en cuanto a nuestra relación con Dios, los pasos de obediencia que tenemos que ir dando hacia Dios. Pero a partir del capítulo 8 va a empezar a hablar de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y de las cosas que tenemos que ir trabajando, ¿no? La autora hablaba de que un avivamiento espiritual comienza con nuestra relación vertical, o sea, con Dios, ¿no? Pero que luego se traslada a nuestras relaciones interpersonales. Cuando tenemos una correcta relación con Dios, nuestras relaciones, nuestra forma de relacionarnos con las personas a nuestro alrededor también va a ser de una forma correcta, sana, saludable, ¿no? Y esto no quiere decir que no van a haber situaciones, ¿no? Porque, bueno, si miramos a nuestro alrededor, todas somos muy diferentes, ¿no? Desde físicamente y de carácter, ¿no? O sea, el Señor nos hizo a cada una de una forma única y especial, ¿no? O sea, nos creó y rompió ese molde. O sea, no hay dos Mayras, no es única, cada una somos únicas, ¿no? Y por eso a veces pues va a haber diferencias, ¿no? Diferentes opiniones, diferentes puntos, diferentes formas, ¿no? Y bueno, ahí es cuando de repente pueden aparecer algunos roces, ¿no? Pero cuando nosotras tenemos y trabajamos en nuestra relación con Dios, vamos a poder enfrentar las situaciones con las personas de una forma correcta también, ¿no? El título aquí de esta lección dice una conciencia tranquila y cómo manejar las ofensas a los demás, ¿no? Entonces es esta parte de examinarnos y de ver nuestro corazón, ¿no? Por lo general tendemos y somos buenos en reconocer cuando las personas nos ofenden, cuando nos hieren, cuando nos lastiman, ¿no? Pero a veces nos cuesta, o no sé, en lo personal, cuesta mucho trabajo, ¿no? Orar como oraba el salmista y decía, Señor, examíname. A mí me da miedo hacer esa oración, siendo honesta, ¿no? Porque si el Señor abre y examina el corazón y me revela lo que hay, pues no me gusta, ¿no?, lo que hay, o esos ajustes que tengo que ir haciendo y van doliendo, ¿no? Pero este capítulo va a tratar de eso, ¿no? De ver este lado de la ofensa, de examinar nuestro corazón, de examinar nuestra conciencia y si hay algo que nosotras tenemos que estar siendo confrontadas y si hay algo que en nuestras manos está que tenemos que arreglar con mi prójimo, ¿no? Y recién leíamos el pasaje ¿no? Ahí en Hechos 24:16, ¿no? Si lo volvemos a leer, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo era muy intencional en trabajar en su comunión con Dios y en su relación con las personas. Y ese también es nuestro desafío, ¿no? Que podamos ser intencionales en trabajar en nuestra relación con Dios, pero también en nuestra relación con las personas, ¿no? A veces nos enfocamos mucho, ¿no?, en seguir trabajando en mi comunión con Dios, ¿no?, en mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura bíblica, el congregarme y todo, ¿no? Pero descuidamos un poco esta parte de mi relación con las personas, ¿no? Y en el camino pueden ir surgiendo situaciones y lo dejamos ahí, ¿no? Y no las queremos tocar, ¿no?
y al final de cuentas pues eso va a estar ahí y en algún momento pues puede salir todo, ¿no? Entonces acá podemos ver el ejemplo de Pablo, que él fue intencional no solamente en su relación con Dios, sino con las personas, ¿no? Porque dice siempre tratando de tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿no? Y esto no vamos a ir viendo que no quiere decir que no va a haber de repente situaciones o pecado, pero que sí debemos ahí trabajarlas, ¿no? Entonces el desafío para ahorita es evaluarnos de una forma honesta nosotros mismos y dejar, como cantábamos, escuchamos en el canto, ¿no? Que el Señor siga haciendo su obra en cada una de nosotros, ¿no? El Señor no ha terminado con ninguna, ¿no? Y va a ir perfeccionando esa obra que un día inició. Por favor, acompáñenme ahí en Romanos 12 y al 16. Vamos a ver ahí estos pasajes. Romanos 12 al 16. Si alguna lo tiene y lo quiere leer, por favor. Quiero leer. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, aquí podemos ver, dice que la ley fue dada a los judíos, ¿no? Pero la ley ponía en evidencia la culpa, ¿no?, de Israel y la incapacidad de alcanzar la justificación, ¿no? Y dice que a los gentiles, a todos, en el versículo 15 dice, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Entonces, podemos ver que nuestra conciencia va a actuar como un semáforo, ¿no? Que nos va a estar alertando cuando hacemos algo bueno o cuando hacemos algo malo, ¿no? Ahora, hay algo que si vemos en la actualidad alrededor nuestro, podemos ver a tanta gente insensible al pecado, ¿no? Dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿no? Cómo el pecado ha cegado, ha endurecido el corazón de los hombres y cómo esta conciencia está acallada, ¿no? O está muerta, ¿no? Entenebrecida. Ahora, yo no sé, no conozco el corazón de cada uno de ustedes, ¿no? Y aquí empieza nuestra primera evaluación personal, ¿no? Si hemos tenido un día un encuentro personal y genuino con Cristo, dice que tenemos su Espíritu. Y es su Espíritu Santo el que nos va a estar revelando a nuestra conciencia cuando pecamos, ¿no? Yo no sé si a veces, bueno, ya ahorita que damos la primera pregunta, les voy a contar algo que me sucedió recién hace unos días, ¿no? Pero a veces pecamos y en ese momento el Espíritu Santo te dice, ya metiste la pata, ¿no? Mira, esto está mal, ¿no? Y ahí te das cuenta. Ahora, hay veces que pecamos y es como no nos sentimos mal o simplemente ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque o no tenemos al Espíritu Santo o estamos enseguecidas por el pecado, hemos dejado pecado sin confesar y el pecado está encalleciendo, endureciendo nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestro corazón, ¿no? Ahora, el capítulo 1 de Romanos, ahí para que después lo puedan leer con calma, nos habla, ¿no? Cómo el entendimiento está cegado
está entenebrecido. Y en el versículo 19 y 20, se los voy a leer, Romanos 1, 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el Señor colocó en cada uno de nosotros nuestra conciencia y nos muestra y nos revela que hay un Dios y es la que nos está avisando cuando hacemos algo malo o no. En el caso de las personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo, están en oscuridad, enceguecidos y no pueden ver, pero dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles. O sea, Dios colocó en cada uno de nosotros esa conciencia, ¿no?, de Dios. Y como yo les decía hace un rato, si hemos tenido un encuentro personal con Cristo, tenemos su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es la que va a ir transformando y renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, a medida que nosotros le demos también ese lugar. Romanos 12, 1 y 2 va a estar hablando de eso, ¿no?, de que nosotros estemos transformando nuestra mente. Pero no por nuestras fuerzas, sino dejar que el Espíritu Santo sea el que esté haciendo esa obra, ¿no? Y la primera pregunta, ahí dice: ¿te acuerdas de un momento en el que el Espíritu Santo te diera convicción de un pecado cometido contra alguien y no tuviste paz en tu conciencia hasta arreglar el asunto con esa persona? Ahora, si realmente somos hijas de Dios y tenemos y estamos permitiendo al Espíritu Santo que obre en nosotras, el Espíritu Santo va a mostrarnos y manifestar cuando pecamos, ¿no? Hace unas semanas yo estaba hablando con una persona, con una amiga mía, y teníamos un punto diferente de ver las cosas en cuanto a un asunto, ¿no? Y ahí estuvimos hablando, ¿no? Pero llegó un punto en que yo le dije algo que cuando salió de mi boca, yo dije: híjole, ya la regué. Esto lo dije de más. Esto no la va a edificar. Mis palabras no están siendo sazonadas con sal, no están siendo llenas de gracia, no estoy mostrando a Cristo en lo que le estoy diciendo, ¿no? Y pequé contra esa persona, ¿no? Y bueno, pasó ese día y toda esa tarde fue decir: bueno, Señor, pues perdón, ¿no?, pequé contra mi hermana. Y el otro día fue ir con esa persona, hablar y decirle: pues a lo mejor mi punto no cambia por esto, por esto y por esto, pero sí te pido perdón porque estuvo mal lo que te dije, te lastimé, no te edificó, no fueron palabras llenas de gracia, no eran palabras que Cristo las hubiera dicho, ¿no? Y ahí pudimos arreglar el asunto, ¿no? Pero obviamente pues es también dejar de lado el orgullo, ¿no? Y a veces nos duele eso, ¿no? Nos cuesta, porque podemos decir: no, pues yo estoy en lo correcto, ¿no? Y si se sintió la hermana, pues yo hablo o yo digo o yo soy así, ¿no? Y no damos lugar al Espíritu Santo a que siga obrando en nosotras, ¿no? Cuando decimos yo soy así y no voy a cambiar esto, estamos diciendo que el Espíritu Santo, que Cristo, que su palabra, no tienen ese poder para hacer esa obra transformadora, ¿no? Entonces, pues ahí pensemos, ¿no? Si alguna, no sé, quiera compartir ahí si hubo algún momento o lo pasamos, pero yo sí te animo a que reflexiones, ¿no? Bueno, en qué momentos a lo mejor el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado a tu vida, que bueno, puedas ir y puedas arreglar las cosas también con tu hermano, con tu prójimo, si hay algo que tengas que estar confesando, ¿no? Porque recuerden que este capítulo va a hablar de mirarnos a nosotros, no de ver la ofensa que me hicieron, sino la ofensa que yo cometo contra otra persona, ¿no? Bueno, ahí en la historia de fe nos habla acerca de este hombre, ¿no?, que tuvo ahí que
que ir con sus jefes. Después de tiempo. Después de mucho tiempo, ¿no? Y a veces creemos que el tiempo va a borrar o que el tiempo va a solucionar las cosas. Y en realidad el tiempo produce todo lo contrario, ¿no? Cuando tenemos fruta ahí, con el tiempo la fruta no se pone mejor, o sea, se pudre, se echa a perder, ¿no? Se agusana. Se agusana. Y a veces creemos que, bueno, pues esto ya pasó, ya no lo hago, ya para qué, ¿no? Y creemos que el tiempo lo va a solucionar. Y el tiempo no, al contrario, ¿no? Va cargando una cosa, luego surge otra y sigue ahí, ¿no? Y está ahí esa espinita, ¿no? Pero con la pregunta 2, ahí no sé si alguien la quiera leer. Si este hombre hubiera venido a pedirte consejo acerca de si admitir o no su engaño a su jefe, ¿qué le hubieras aconsejado? Sé específico. Yo tuve un poquito de conflicto con esta pregunta. Les digo, porque si bien obviamente estamos viendo en cuanto a examinar nuestro corazón y ver si hay un pecado que tengo que confesar a mi hermano, también tenemos que orar mucho por sabiduría, discernimiento y buscar consejo en una persona espiritual, porque hay temas muy delicados, ¿no? A veces podemos caer en estas dos cosas. Una es decir, bueno, necesito confesar esto para acallar mi conciencia o para tener una conciencia tranquila, pero no termino de evaluar que a lo mejor lo que yo voy a hablar pueda afectar y pueda traer reacciones negativas más que sumar. ¿Sí me explico? Pero también por otro lado está el hecho de decir, hay cosas que necesito hablar, que necesito arreglar, que necesito sanar o que la persona a quien ofendí tiene que sanar. ¿Sí me explico? Entonces, es orar mucho y tener mucho discernimiento y mucha sabiduría, ¿no? No todos los casos son iguales, no todos los pecados traen consecuencias iguales, digamos, ¿no? Entonces, es orar y tener mucha sabiduría, ¿no? Hay temas muy sensibles. Entonces, yo creo que en esto es pedir mucho discernimiento, guía del Espíritu, ¿no? En cuanto a si voy a confesar algo, ¿cómo va a sumar, ¿no? Entonces, ahí también, al final, no sé si después alguien también quiera acotar algo. Pero bueno, ahí cuando habla entonces de tener una conciencia sin ofensa hacia los demás, va a hablar entonces de tener una conciencia limpia delante de Dios, ¿no? Y Hebreos 10, 19 y 23 es un pasaje en el que está aquí. Vamos a leer de aquí mismo del cuadernillo. No sé si hay alguien me apoya leyendo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Es un pasaje hermoso, ¿no? Se nos habla de que tenemos acceso al lugar santísimo, al trono mismo de Dios, ¿no? Y no por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, sino por los méritos de Jesús, ¿no? Por la sangre de Jesús, ¿no? Por ese sacrificio perfecto, ¿no? Y dice que Él es el que va a purificar nuestro corazón y nuestras conciencias, ¿no? Y aquí es recordar, bueno, el momento o el día en el que iniciaste una relación personal con Jesús, ¿no? Y si bien también la salvación para nosotros fue gratuita, tuvo un alto costo, un alto precio, o sea, la sangre de Jesús, su sacrificio, su carne, ¿no? Que se entregó por nosotros, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que llevar a vivir en santidad, a tener una limpia conciencia delante de Dios, a ser sensibles al pecado, ¿no? La salvación
no es una licencia para seguir pecando, ¿no? El pecado en la vida del creyente tiene que ser un accidente, no una forma de vida, un estilo de vida, ¿no? Entonces, tener presente el sacrificio de Cristo es lo que me tiene que llevar entonces a separarme, a alejarme del pecado. En primer lugar, siempre que pecamos, en primer lugar pecamos contra Dios, pero también contra mis hermanos. Entonces, ahí para que tengamos también eso en mente, ¿no? Y ahí, bueno, avanzamos un poquito en el día 2. Dice, ¿qué significa tener una conciencia tranquila? Y dice que tener la conciencia tranquila significa que no hay ninguna obstrucción en nuestra relación con Dios o con los demás, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad, estar en santidad, en limpieza, a cuentas con Dios y con nuestros hermanos, ¿no? Y como yo les mencionaba hace rato, esto no significa que nunca vamos a pecar, ¿no? Sino al contrario, tener los sentidos ejercitados, estar en dependencia del Espíritu Santo para que cuando yo peque pueda darme cuenta, pueda ir a Dios, pueda confesarle y pueda confesarle también a mi hermano, ¿no? La ofensa. Y Romanos 12, 18. A ver si alguien... 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Pablo ahí nos anima y nos dice, si es posible de ti, estar en paz con todos, ¿no? Entonces, es mirarnos una vez más a nosotras, ¿no? Y es ver, bueno, ¿qué me toca a mí para sumar a esta relación, ¿no? Para sumar a la unidad? Cristo ya pagó por esta unidad, ¿no? Y dio su vida. Entonces a mí me toca seguir trabajando para que esa unidad no se rompa. Y por lo general siempre vemos y decimos, pero es que esta de al lado no me ayuda, ¿no? No me ayuda mucho en esto. Pero bueno, es mirarnos a nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo para tratar de estar en paz con todos, ¿no? Significa, dice acá, que podemos mirar a todos los que conocemos sin vergüenza, sabiendo que estamos bien con ellos en lo que depende de nosotros, ¿no? Entonces, tener una conciencia limpia, una conciencia tranquila delante de los hombres, es que mi conciencia no me acusa, no me culpa a decir, híjole, le hablaste feo, híjole, le hablaste feo, pues, tu contestación y tu hermano, no debiste haber dicho eso, ¿no? Entonces, nuestra conciencia que no nos acusa, ¿no? Y ahí da el ejemplo de Samuel. Sí lo leyeron, ¿verdad? Yo no sé a ustedes, pero a mí me impactó muchísimo, ¿no? O sea, Samuel ya era una persona mayor, ¿no? Ya era una persona de edad avanzada, cuando él le dice al pueblo, ¿no? A ver, díganme, ¿te he robado algo? ¿Te he hecho algo? Y todo el pueblo dice que ahí en el cuadernillo, en 1 Samuel 12, 1 al 4, pero el versículo 3 dice, ¿no? Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Dios y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Y el versículo 4, entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Yo no sé, ¿no? Si nos animamos a preguntar, oye, híjole, ¿te hice algo? ¿Tienes algo contra mí? ¿Te he pecado contra ti? Y que la gente pueda decir, no, nunca, estás bien, ¿no? Y a mí me impactó mucho esto, ¿no? Porque, como les digo, Samuel ya era una persona de avanzada edad, ¿no? Ya era una persona mayor. Entonces, ¿cuántos años vivió? Y ninguno podía decir, no, es que tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Dice que nunca, ¿no? Entonces, nos deja ahí un ejemplo, ¿no? De examinarnos y de ir arreglando las cosas, ¿no? Que a lo mejor haya que ir ahí arreglando, ¿no? Pero la clave es que Samuel tenía una conciencia limpia, una conciencia tranquila y buscaba vivir con un carácter íntegro y irreprochable, ¿no? Y eso pues no quiere decir que
seamos sin pecado, sino que a medida que vayamos avanzando podamos hacerlo también, el hecho de tener una confesión, de arrepentirnos, de admitir nuestra falta, de pedir perdón y de restituir si es necesario, ¿no? Ahí dice, ¿no? En la página 144, dice la clave, dice como Samuel debemos estar dispuestos a dar la cara ante cualquiera que conozcamos para no darle a nadie la oportunidad de acusarnos, ¿no? Entonces, que podamos estar atentas, podamos examinarnos y bueno, si hay algo que tenemos que hablar, pues podamos hacerlo, ¿no? Dar ese primer paso, ¿no? No esperar a que la otra persona nos venga a buscar, ¿no? Y ahí está el compromiso, él decía, ¿no? En la oración. Está la oración y un compromiso, ¿no? Para mí, todo este capítulo, bueno, lo estamos viendo rápido, pero realmente es muy profundo, ¿no? No sé si te has tomado el tiempo como para ir viendo pregunta por pregunta y dejar que Dios pues esté hablando a tu corazón, ¿no? Y acá te da una oración y te dice, bueno, asume el compromiso de vivir y de tener esa conciencia limpia, ¿no? Y yo creo que es un compromiso que cada una de nosotras tenemos que hacerlo, pero bien conscientes, ¿no? Y no a la ligera, ¿no? Y decir, bueno, Señor, examina mi corazón y ayúdame a caminar con esta conciencia tranquila, ¿no? Y bueno, luego ahí hablaba en Mateo 25. Si quieren lo pueden buscar en sus Biblias o ahí en el cuadernillo. Habla de reconciliando con Dios y con los demás, ¿no? Y acá va a hablar de cómo cuando hacemos o dejamos de hacer algo contra el prójimo, en realidad es directamente con Cristo, ¿no? O contra Cristo o para Cristo, ¿no? Y también esto impactó mucho, ¿no? Yo pensaba, si yo realmente viera a mi hermano y dijera, bueno, es Cristo, pues creo que no contestaría a lo mejor asperamente o no me, o sea, tendría más paciencia, no sé. Pero, y muchas cosas podrían cambiar en nuestra relación, ¿no? Pero a veces como que nos olvidamos y separamos, ¿no? En Génesis nos habla y nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, cada uno de nosotros, cada una de las personas que están a nuestro lado tienen el sello de Dios, tienen la imagen misma de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros pecamos contra alguien o le hacemos un bien a alguien, es a Cristo mismo, ¿no? Vamos a leer ahí el pasaje de Mateo 25. Si alguien lo quiere leer, por favor. Del 31 al 37. 37 al... 35. El cuadernillo. El 37 y está como salteado. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, o me lo hicisteis. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Muy fuerte, ¿no? Este versículo. Entonces Cristo mismo dice, bueno, a mí lo hiciste, tampoco a mí lo hiciste. Entonces yo creo que en lo personal es un gran desafío, ¿no? De poder ver a mi esposo, poder ver a mis hijos, poder ver a las personas con quienes comparto el ministerio, poder ver a la gente de la iglesia, poder ver a mis vecinos como si estuviera viendo a Cristo mismo. Eso es lo que nos está diciendo las Escrituras, ¿no? Que todo lo que le decimos o hacemos a las personas Sí, es antes. a Cristo, Sea lo que te hago a ti, se lo hago a porque tenemos el sello y fuimos creados a su imagen.
Y luego da también ahí el ejemplo de Pablo, ¿no? Bueno, cuando es Saulo y él sale a perseguir a la iglesia. Pablo pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia, ¿no? A los que estaban siguiendo a Jesús, ¿no? Y tiene ahí el encuentro con Cristo. Y Cristo le pregunta, ¿no? Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿no? Y en el versículo 5 le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Entonces Cristo le está diciendo, tú me estás persiguiendo a mis discípulos, me estás persiguiendo a mí. Entonces, ahí también podemos ver ese ejemplo, ¿no? De cómo cuando hacemos o dejamos de hacer el bien a las personas es contra Cristo mismo, ¿no? Y en el párrafo de la página 147, ¿alguien me lo puede leer, por favor? El párrafo que está después de la pregunta 10. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo que le hacemos a otros se lo hacemos a Jesús. Esta sola verdad debería promovernos lo suficiente razón para siempre tratar de mantener la conciencia tranquila. ¿Le mentirías a Jesús? ¿Le robarías? ¿Creerías rumores infundados acerca de Él para luego difundirlos como si fuesen verdad? ¿Te enfadarías con Cristo? ¿Lo subestimarías o criticarías? ¿Le tendrías rencor o le darías el castigo del silencio? Jesús dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, yo creo que sí. Ahí cuando dice a mis hermanos más pequeños, es cuando no consideramos que a lo mejor hay hermanos que, como dice, ¿verdad?, empiezan a entender, empiezan a crecer y a lo mejor nos pueden ofender porque son niños, como decías, no son rebeldes, la rebeldía está aún en el corazón, pero el Señor, el Espíritu Santo lo está. Y dice a unos de mis pequeñitos, porque dice que a los recién nacidos los lleva en el regazo el Señor, y a lo mejor sí es una persona que tiene 40 años en el Evangelio, pero no ha crecido, es niño, es pequeñito. Digo, eso es lo que... Sí, aquí puede hablar de una persona espiritualmente inmadura, digamos, pero el hecho de que nosotros a veces podemos decir, ay, es que de todo se ofende mi hermano, ¿no? Ay, qué inmaduro. Bueno, ya yo estoy siendo inmadura también, ¿no? Y ya estoy juzgando y no me estoy poniendo al lado también de la persona y también ya caigo en ser inmadura, ¿no? Porque en creerme inmadura y estar haciendo tropezar a alguien, pues ya no es pecado, ¿no? Entonces sí, pero aquí a lo que se refiere es el hecho de poder pensar y ver a las personas como si lo que yo pensara de esa persona, si lo que yo dijera a esa persona, si mis actitudes y mis acciones fueran hacia Cristo mismo, ¿no? Si yo viera a mis hijos y tratara como trataría Jesús, ¿no? Si tratara a mi vecina o a la que le caigo mal, si la tratara como trataría a Jesús, ¿no? Entonces, y es un gran desafío, ¿no? El hecho de poder ver a cada persona como Dios las ve, ¿no? O sea, a través de Cristo mismo, ¿no? Y bueno, más adelante viene hablando que el avivamiento y la reconciliación son inseparables, van de la mano, ¿no? No podemos decir que estamos bien con Dios y estar mal con una persona, ¿no? Y cuando estaba leyendo esto, me vino a la mente ahí el pasaje en 1 de Juan 4. Bueno, es todo el pasaje desde el versículo 7 al versículo 21. Ahí si lo quieren apuntar y después leerlo con calma. 1 de Juan 4, 7 al 21. Aquí el apóstol dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama nace de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego dice en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y va a seguir escribiendo el amor, ¿no? Y dice que de esa forma nosotros debemos amar. Entonces el amor es doloroso, es sacrificial, es entrega, ¿no? El amor de Cristo, o sea, fue sufrido. Dice que de esa forma debemos amar nosotros, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, yo te amo y te quiero obedecer, y me cuesta estar bien con la persona de al lado, ¿no? Y el versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y bueno, cuando trabajamos en nuestro amor a Dios, en amar a Dios, también vamos a trabajar en amarnos unos a otros, ¿no? Y dice que en esto se muestra el amor. Dice que en esto vamos a manifestar al mundo el amor, ¿no? En que nos amemos unos a otros, ¿no? Y yo sé que a algunos son los más difíciles de amar, ¿no? Algunos le damos más guerra al hermano, ¿no? Pero bueno, tenemos que trabajar en esto, ¿no? Porque al final de cuentas, dice que las relaciones buenas, las relaciones sanas, van a reflejar el Evangelio. Porque al final de cuentas se trata de eso. No se trata de nosotras, sino se trata del Evangelio, de lo que Cristo dice. Aquí dice, ¿no?, que cuando el pueblo de Dios se reconcilia entre sí, demuestra el poder del Evangelio y lo hace creíble, ¿no? Porque nosotros podemos hablar y podemos decir mucho, pero si no hay un amor genuino, un amor de entrega hacia mi prójimo, hacia mi hermano, vamos a ir desacreditando el Evangelio, ¿no?, la obra redentora de Cristo, ¿no? Y a mí esto me golpea mucho, ¿no? Porque cuántas veces la luz del Evangelio la puedo estar opacando con mis acciones, con mis actitudes hacia mi hermano, ¿no? Y va a hablar el apóstol Pablo ahí en Efesios 2, está ahí en el cuadernillo también, Efesios 2, 12 al 16, ahí si lo quieren leer de ahí, con sus Biblias. Si alguien me ayuda leyendo, por favor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es un versículo, o sea, un montón de enseñanza muy profundo, ¿no? Dice que antes estábamos alejados, ajenos al pacto, sin esperanza, sin Dios. Dice, pero ahora somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y dice que de los dos pueblos, del judío y de los gentiles, hizo un pueblo para sí, ¿no? Y si bien acá, bueno, está hablando de eso, también lo podemos trasladar a nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, así como Dios, por medio del sacrificio perfecto de Cristo, hizo un solo pueblo, Él también puede restaurar y reconciliar nuestras relaciones, ¿no? Y ahí en 2 Corintios 5, 17 al 20, el 17 es un versículo muy conocido, ¿no? Dice ese, ¿no? Si alguno está en Cristo, dice que nueva criatura es. Las cosas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿no? Y por lo general nos quedamos ahí, pero después más abajo dice que Dios nos encargó este ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? Es restaurar lo que estaba roto, ¿no? Y si bien ahí está hablando de que nosotros como hijas de Dios somos embajadores en nombre de Cristo, como
si Él rogase reconciliados con Dios y nos manda a reconciliar al inconverso, al no creyente con Dios, también nos manda a reconciliarnos y estar bien, cuanto más a nosotras si somos hijas de Dios, ¿no? Con mi hermano, ¿no? Con mi hermano. Y ese ministerio está en nuestras manos, ¿no? El restaurar lo que está roto, ¿no? Y yo les decía, ¿no? Este capítulo es un capítulo muy profundo, con un montón de cosas, ¿no? O sea, ahorita es como pues verlo así nada más y repasar los versículos y algunas anotaciones de acá, ¿no? Pero el desafío que nos queda es grande, yo creo, ¿no? El hecho de ir en oración al Señor con un corazón humilde, un corazón sincero, y pedirle que Él saque a la luz si hay algo que tenemos que confesar a nuestro hermano, si hay algo en lo que tenemos que pedir perdón, que estemos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y que pensemos en el sacrificio perfecto de Cristo. La base para todo siempre es eso. Se trata de Cristo, de su obra, no se trata de nosotros, ¿no? Y la pregunta ahí 14 dice, detente por un momento y haz un inventario personal. ¿Tienes una relación rota o tensa? Yo no sé cuál ha sido ahí tu respuesta. Dice, sí, no que yo sepa, ¿no? Y ahí está el desafío, ¿no? Examinarnos y ver si hay algo que tenemos que estar trabajando, ¿no? Y bueno, yo sé que a lo mejor ahorita es como rápido y muy por encima, ¿no? Pero es muy profundo. Yo creo que si viéramos día por día es como lo ideal, ¿no? Para estar trabajando ahí en nuestras vidas, ¿no? Y las animo a que puedan trabajar el día 4. El día 4 trae ahí un inventario así en cuanto a familia, iglesia, las personas incrédulas, las personas en el trabajo, aún con situaciones del pasado. Entonces yo sí les pido que sí se tomen su tiempo en oración delante del Señor y que podamos trabajar, ¿no? Y ahorita, bueno, nos queda este desafío, como les decía al principio. Oremos con el Señor. Examina mi corazón, si hay algo que tenga que salir a la luz, que el Señor lo pueda traer. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Espero que todas seamos hijas de Dios y que podamos alabarle por una salvación tan grande, podamos alejarnos del pecado, podamos vivir en santidad. Si hemos pecado, en lugar de conocer nuestro pecado delante del Señor, si hay algo que tenga que confesar contra mi hermano, dar ese paso, ¿no? Entonces, no quedarnos ahí. Y trabajamos el día 4, el día 5, con plena conciencia, ¿no? Y que el Señor nos siga transformando y moldeando, ¿no? Todos estamos en este proceso, ¿no? Male hace un rato decía, ¿no? A lo mejor puedes estar desde hace 40 años en el Evangelio, pero sin un crecimiento, o puedes tener un año y estar creciendo, pero todos estamos en diferentes etapas, en diferentes procesos en la vida, pero el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo, nos ha dejado su palabra y nos ha dado el privilegio también de poder contar una con la otra, de poder estar orando, ¿no? Entonces sostengámonos en oración unas a otras y animémonos, ¿no? Entonces yo creo que pues el desafío es ese. No sé si alguna quiera añadir, para algo. Yo quiero hacer una pregunta. Muchas veces uno puede perdonar de todo corazón, porque, por ejemplo, voy a poner el caso de un familiar. Entonces, por amor, por mucho amor, yo puedo perdonar. Pero en muchas ocasiones, a través de lo largo de la vida, está uno como cristiano